Hay un lugar en la tierra donde la naturaleza no pidió permiso para volverse salvaje. Un lugar donde el suelo se mueve, porque está vivo, donde los árboles tienen ojos, donde el silencio no significa calma, sino que algo te está observando muy de cerca. El Amazonas profundo. No el que aparece en los documentales de domingo por la tarde. No el que los turistas fotografían desde botes con guías sonrientes. El de verdad. El que se traga expediciones enteras sin dejar rastro. El que guarda criaturas que la ciencia apenas empieza a comprender. Y algunas que todavía no puede explicar del todo. En los próximos minutos vamos a adentrarnos paso a paso en ese mundo. Vamos a conocer a las criaturas más peligrosas que habitan ahí abajo. Algunas son enormes, otras caben en la palma de tu mano. Pero todas tienen algo en común. Han perfeccionado el arte de sobrevivir en uno de los lugares más hostiles del planeta. Y te advierto algo antes de empezar. Después de este video, nunca volverás a ver una selva de la misma forma. Quédate hasta el final, porque la última criatura que vamos a explorar es, según los pueblos indígenas, la que decide quién sale vivo del bosque. Antes de hablar de sus criaturas, necesitas entender dónde viven, porque el Amazonas no es lo que crees. No es solo el río, no son solo los árboles que puedes ver desde un avión sobrevolando Brasil. El Amazonas es un sistema vivo organizado en capas, casi como un edificio de varios pisos, y cada piso tiene sus propias reglas. Arriba, a unos 40 o 50 metros de altura, está el dosel, una bóveda densa de ramas, hojas y enredaderas que bloquea hasta el 99% de la luz solar. Ahí viven monos, aves, perezosos. Es el piso iluminado del bosque, el que la gente imagina cuando piensa en el Amazonas. Pero debajo de esa bóveda, el mundo cambia. A nivel del suelo, donde apenas llega un hilo de luz, es prácticamente de noche durante el día. La humedad nunca baja del 80%. La temperatura se mantiene constante. El aire huele a tierra mojada, a hojas en descomposición, a vida acumulada durante millones de años. Ese es el bosque profundo. Y en ese mundo sin luz directa, con humedad permanente, con un suelo que nunca termina de secarse, la evolución tomó decisiones muy distintas a las del resto del planeta. Las criaturas que viven ahí no necesitan ser rápidas, no necesitan ser grandes, solo necesitan ser eficientes, letales, especializadas. Y lo son, cada una a su manera. Hay que entender algo importante. En el bosque profundo no existe el desperdicio. Cada veneno, cada colmillo, cada estrategia de caza es el resultado de millones de años de pruebas. Lo que sobrevive ahí abajo, sobrevive porque funciona. Sin excepciones. Empecemos por la criatura que más subestima la gente y que paradójicamente es de las que más respeto inspira a quienes han vivido toda su vida en la selva. Empieza por algo pequeño, porque en el Amazonas el tamaño es lo que más engaña. La hormiga bala. Para poner a clavata, 2 centímetros de largo, negra, brillante, de aspecto casi elegante. Es solo un insecto, casi nada, ¿verdad? Hasta que te pica. Los científicos crearon una escala para medir el dolor de las picaduras de insectos en todo el planeta. Se llama la escala Schmidt, nombrada así por el entomólogo Justin Schmidt.
que dedicó parte de su carrera a documentar el dolor de cientos de picaduras en su propia piel. La escala tiene 4 niveles. La hormiga bala está en el nivel 4. El máximo, la cima, el techo del dolor. Schmidt describió su picadura con estas palabras: como caminar sobre carbones encendidos con un clavo oxidado de 10 centímetros enterrado en el talón. Y ese dolor no dura 1 minuto, no dura 1 hora. Dura entre 12 y 24 horas, en oleadas continuas, sin tregua. La persona picada suele temblar incontrolablemente, sudar frío, vomitar. Algunos describen alucinaciones por la intensidad del dolor. ¿De dónde viene su nombre? Porque quienes la han sufrido dicen que es como recibir un disparo. De ahí hormiga bala. Pero aquí viene lo que realmente te va a hacer pensar. Algunas tribus indígenas del Amazonas, en particular el pueblo Saterema-Hue de Brasil, usan esta hormiga en sus rituales de iniciación a la edad adulta. Los jóvenes que quieren convertirse en guerreros deben llevar unos guantes especiales tejidos con cientos de estas hormigas vivas, con los aguijones apuntando hacia adentro, y deben mantenerlos puestos durante 10 minutos completos. 10 minutos, con cientos de picaduras simultáneas, mientras bailan y cantan delante de toda la comunidad, sin gritar, sin quitárselos, y no lo hacen una sola vez. Para completar el ritual deben repetirlo hasta 20 veces a lo largo de meses. 20 ceremonias separadas, 200 minutos acumulados de tortura voluntaria. Eso te dice algo sobre el Amazonas, que sus propios habitantes lo ven como una prueba, como algo que hay que demostrar que puedes soportar antes de tener derecho a llamarte adulto. Y si una hormiga de 2 centímetros provoca eso, imagina lo que viene después. Hay algo en el bosque profundo del Amazonas que brilla, que tiene colores imposibles: amarillo eléctrico, azul cobalto, naranja encendido, como si alguien hubiera pintado a un animal pequeñito con tinta fluorescente. Parecen decoraciones, parecen pequeñas joyas, parecen completamente inofensivas. Son una advertencia. En la naturaleza existe un fenómeno llamado aposematismo. Es cuando un animal usa colores brillantes para decirle a los depredadores: no te acerques, no soy lo que parezco. Y pocas criaturas en el mundo lo aplican con tanta contundencia como la rana dardo dorada, Phyllobates terribilis. Hasta su nombre científico lleva la advertencia. Terribilis, la terrible. Es considerada uno de los animales más venenosos del planeta. Cabe en la palma de tu mano, pesa menos de 10 gramos, y sin embargo, el veneno que carga en su piel, llamado batracotoxina, es tan potente que los científicos han estimado que una sola rana podría matar a 10 hombres adultos, o hasta 20.000 ratones. No hace falta que te muerda, porque no muerde. No hace falta que te ataque, porque tampoco ataca. Basta con tocarla, con tener un corte pequeño en la mano y tocarla. La toxina entra por el sistema nervioso, paraliza los músculos, detiene el corazón. Y no hay antídoto conocido. Lo más perturbador es que no es agresiva, no te persigue, no tiene maldad. Simplemente existe, brillante y tóxica, esperando que algo cometa el error de subestimarla. Las tribus indígenas del Chocó lo sabían desde hace siglos.
frotaban las puntas de sus dardos de cerbatana contra la piel de estas ranas para envenenarlas. Una sola rana podía proporcionar veneno suficiente para más de 50 dardos, y cada dardo era capaz de derribar a un mamífero del tamaño de un jaguar. De ahí viene su nombre, rana dardo o rana flecha. Pero hay un misterio que la ciencia todavía no logra resolver del todo. Estas ranas, en cautiverio, alimentadas con grillos de laboratorio, pierden gradualmente su toxicidad. Se vuelven inofensivas. ¿Por qué? Porque su veneno no lo producen ellas mismas. Lo obtienen de su dieta en estado salvaje, comiendo ciertos escarabajos y hormigas específicas que viven solo en el bosque profundo. Es decir, la rana dardo es un laboratorio andante que acumula y concentra venenos de otras criaturas que ni siquiera vemos. Una criatura de 10 gramos que guarda un secreto químico que la ciencia todavía está descifrando. Eso es el Amazonas en su forma más pura. Ahora sal del suelo, acércate al agua, pero hazlo con cuidado. El Amazonas tiene ríos que parecen lagos que parecen mares interiores, aguas oscuras como té cargado, teñidas por los taninos de las hojas caídas. Y en esas aguas, donde el barro borra cualquier rastro de lo que hay debajo, vive el depredador más antiguo de Sudamérica, el caimán negro, Melanosuchus niger. Puede superar los 5 metros de largo. Algunos ejemplares verificados han alcanzado los 6. Pesa más de 400 kilos. Es el reptil más grande del continente americano y uno de los depredadores ápice más poderosos del planeta. Pero lo que lo hace verdaderamente peligroso no son sus medidas, es su comportamiento. A diferencia del cocodrilo del Nilo, que a menudo se ve tomando el sol en bancos abiertos, el caimán negro prefiere la oscuridad. Los pantanos cerrados, las orillas cubiertas de vegetación donde no se ve el fondo, las lagunas conectadas al río principal donde el agua casi no se mueve. Los lugareños lo llaman el Señor del Río, no como un título de respeto folclórico, sino como advertencia práctica, como cuando dices que en un barrio manda alguien y es mejor no cruzárselo. Lo que hace al caimán negro especialmente letal es su paciencia. Puede permanecer completamente inmóvil durante horas, días incluso, con solo los ojos y las fosas nasales asomando del agua, fundido con el entorno, invisible para cualquiera que no sepa exactamente qué está mirando. Y cuando actúa, lo hace en fracciones de segundo. Una mordida que ejerce miles de kilos de presión por centímetro cuadrado. Más fuerte que la de un león. Más fuerte que la de un tigre. Lo suficiente para triturar el caparazón de una tortuga gigante o el cráneo de un capibara adulto. Su técnica de caza es brutal en su simpleza. Agarra a la presa, la arrastra al agua y la mantiene sumergida hasta que se ahoga. Después la guarda bajo troncos sumergidos para que se ablande durante días antes de comerla. Durante el siglo XX, el caimán negro fue cazado casi hasta la extinción por su piel, que era considerada de lujo en la industria peletera internacional. Se calcula que entre los años 40 y 70, su población se redujo en más del 99%. Hoy está protegido. Su población se está recuperando lentamente y con ella regresa el verdadero equilibrio del bosque profundo. Porque sin caimanes, las poblaciones de peces se descontrolan, los pirañas se multiplican sin freno y todo el ecosistema acuático empieza a tambalearse. El Señor del Río no es solo un depredador, es el que mantiene el orden.
Su sola presencia decide qué especies prosperan y cuáles no. Hay personas que sienten incomodidad con las arañas, y hay personas que si vieran lo que viene ahora, probablemente cerrarían este video. Yo te recomendaría que te quedes, porque entender a esta criatura es entender una parte fundamental del bosque profundo. La araña Goliath. Pterophosa blondi. La araña más grande del mundo por masa corporal. Sus patas pueden alcanzar 30 centímetros de envergadura. Si la pones sobre un plato, lo cubre. Su cuerpo es del tamaño de un puño humano cerrado. Tiene colmillos de casi 2 centímetros, lo suficientemente fuertes y largos como para perforar la piel humana sin la menor dificultad. Vive en madrigueras bajo el suelo del bosque profundo, que ella misma excava o que aprovecha de otros animales. Sale principalmente de noche y caza no solo insectos, sino también ranas, ratones, lagartos pequeños y a veces serpientes. Sí, leíste bien. Una araña que caza serpientes. En el Amazonas, eso no es una rareza espectacular. Es simplemente el estándar. Aunque su veneno no es mortal para humanos sanos en condiciones normales, produce un dolor intenso, hinchazón, náuseas, calambres musculares y puede causar reacciones graves en personas con sensibilidad. Pero la araña Goliath tiene un segundo mecanismo de defensa que mucha gente desconoce y que es aún más perturbador. Cuando se siente amenazada, gira el abdomen hacia el agresor y lanza una nube de pelos microscópicos, urticantes, con pequeños ganchos en la punta. Al contacto con la piel, los ojos o las vías respiratorias, producen una irritación intensa que puede durar días. Los investigadores que la estudian usan gafas, mascarillas y guantes gruesos, no por el veneno, sino por esos pelos. No necesita atacarte, no necesita morderte. Basta con que te acerques demasiado y la incomodes. Y hay un detalle curioso, casi macabro. Cuando camina, hace un ruido. Sí, una araña que suena. Sus pelos rozan contra las hojas secas del suelo y producen un siseo apenas perceptible. Los exploradores que se han topado con ella en la noche cuentan que la oyeron antes de verla. Y créeme, eso no ayuda a calmar los nervios. Algunas tribus locales la consumen como fuente de proteína, asándola sobre las brasas. Para ellos no es un monstruo, es comida, es recurso, es solo un animal más del bosque. Esa es la cosa con el Amazonas. Tu pesadilla es la cena de otro. Y ahora, la criatura que genera más pesadillas entre los exploradores del Amazonas, no por su tamaño, no por su veneno, sino por algo mucho más íntimo y profundamente perturbador. El candirú. Bandelia cirrosa. Un pez casi transparente, delgado como un fideo, tan pequeño que a veces no llega a los 5 centímetros de largo. En el agua turbia y oscura del Amazonas es prácticamente invisible, imposible de detectar a simple vista. Su estrategia de supervivencia es parasitaria. Lo que el candirú hace en condiciones normales es introducirse en las branquias de peces más grandes, anclarse con unas espinas que tiene en la cabeza y alimentarse de la sangre que fluye por las branquias del huésped. Es eficiente, es rápido, y la víctima, en muchos casos, ni siquiera se da cuenta hasta que es demasiado tarde. Pero hay algo que ha hecho al candirú legendario y temido mucho más allá de los círculos científicos. Durante siglos, los pueblos amazónicos
han contado historias sobre el candirú atacando a humanos, específicamente siguiendo rastros de amoníaco al orinar en el agua y llegando a introducirse en los orificios del cuerpo humano. Bañistas y pescadores compartían advertencias de generación en generación. Nunca, jamás, orines mientras estés en el río Amazonas. Durante mucho tiempo, la comunidad científica internacional consideró estas historias folclore, mito, cuentos exagerados para asustar a los viajeros y a los antropólogos curiosos. Hasta que en 1997, un urólogo brasileño llamado Anwar Samad documentó un caso clínico verificado. Un paciente real, con una extracción quirúrgica real y un candirú real recuperado en el procedimiento. El caso generó debate en la comunidad científica. Algunos investigadores siguen siendo escépticos sobre la frecuencia real de este tipo de ataques, argumentando que las historias se han exagerado. Otros sostienen que el riesgo es muy bajo, pero existe. Lo que nadie discute es que el candirú ha conseguido algo extraordinario: convertirse en una de las criaturas más temidas del Amazonas, siendo apenas más grande que un palillo. Hay pocas criaturas en el mundo que hagan replantearse completamente cómo uno se baña en un río. El candirú es probablemente la primera de la lista. Subes a la superficie, sales del agua. Crees que estás a salvo en la orilla, entre las raíces y la vegetación densa. No lo estás, porque ahí, enroscada entre las raíces de un árbol o flotando casi inmóvil en un brazo poco profundo del río, está la serpiente más pesada del planeta. La anaconda verde, Eunectes murinus. Los ejemplares más grandes verificados superan los 7 metros de longitud y los 250 kilos de peso. Existen relatos no confirmados de anacondas de 9 metros, aunque la ciencia exige pruebas más sólidas para aceptarlos oficialmente. Pero incluso, quedándonos en lo verificado, estamos hablando de un animal del tamaño de un coche pequeño. Lo extraordinario de la anaconda no es su tamaño en sí, es cómo lo usa. No tiene veneno, no lo necesita. Su técnica es ancestral, brutal y eficaz. Agarra a la presa con la boca, enrosca su cuerpo musculoso alrededor de ella y aprieta. Cada vez que la víctima exhala, la anaconda aprovecha el espacio para apretar un poco más, hasta que el corazón no puede bombear, el aire no puede entrar y todo termina. Después se la traga entera. Capibaras, ciervos, caimanes pequeños, peces grandes. Hay registros documentados de anacondas devorando jaguares jóvenes. Su mandíbula puede desencajarse para tragar presas mucho más grandes que su cabeza. Y después, la serpiente desaparece, se esconde, pasa semanas, a veces meses, digiriendo en algún rincón oscuro del bosque, sin necesidad de comer otra vez. Lo que más impresiona de la anaconda es su capacidad para volverse invisible. Un animal de 250 kilos puede flotar bajo la superficie, con apenas los ojos asomando, completamente quieto, durante horas. La piel verde oliva con manchas oscuras se confunde con la vegetación acuática. Cuando ataca, lo hace desde tan cerca que la víctima no tiene tiempo de reaccionar. Los pueblos indígenas del Amazonas hablan de la anaconda en términos casi míticos. Algunas tribus la consideran madre del río, espíritu primordial, guardiana de las aguas. Otras hablan de la yacumama, una anaconda gigantesca que vive en las profundidades de los ríos más antiguos y que puede llamar a las tormentas. Aunque la yacumama pertenece al terreno de la leyenda, refleja algo muy real.
el respeto que estas culturas tienen por una criatura que ha gobernado los ríos amazónicos durante millones de años antes de que llegara el primer ser humano. Y hay algo más que vale la pena saber sobre la anaconda. La hembra es significativamente más grande que el macho. Los ejemplares más impresionantes que se han fotografiado son todos hembras. En este reino acuático son ellas las que mandan. No todas las serpientes del Amazonas son enormes. Algunas son pequeñas, casi delicadas, y paradójicamente mucho más letales que la anaconda. Hablemos de las víboras venenosas del bosque profundo, y específicamente de dos, la víbora terciopelo y la cascabel suramericana. La víbora terciopelo, conocida científicamente como Bothrops asper, es probablemente responsable de más muertes humanas en el Amazonas que cualquier otro animal, más que el jaguar, más que el caimán, más que todas las arañas, escorpiones e insectos venenosos juntos. ¿Por qué? Por una combinación letal de factores. Primero, su camuflaje es perfecto. Su piel tiene un patrón marrón y beige que se mezcla absolutamente con las hojas secas del suelo. Puedes pasar a 30 centímetros de una y no verla nunca. Es invisible hasta que se mueve. Segundo, es extremadamente agresiva. A diferencia de muchas otras serpientes que prefieren huir, la terciopelo defiende su territorio. No se aparta. No te da el beneficio de la duda. Si entras en su espacio, ataca. Tercero, su veneno es brutal. Hemotóxico, es decir, destruye los tejidos y la sangre. Provoca hemorragias internas, necrosis del tejido alrededor de la mordida, fallo renal y, en casos sin tratamiento, la muerte. Incluso quienes sobreviven a veces pierden la extremidad afectada por la magnitud del daño tisular. Y cuarto, vive cerca de donde vive la gente. Le gustan las zonas de cultivo, los bordes de los caminos, las casas rurales. No tiene miedo al ser humano. Y muchas veces los ataques ocurren simplemente porque alguien pisó donde no debía sin verla. La cascabel suramericana, Crotalus durisus, es otro depredador silencioso. Aunque su sonido característico la delata cuando se siente amenazada, su veneno es neurotóxico, lo que significa que afecta directamente al sistema nervioso. Puede paralizar los músculos respiratorios y causar la muerte por asfixia. Lo más perturbador de estas víboras no es su veneno. Es que no necesitas estar haciendo nada especial para encontrártelas. No necesitas internarte en lo más profundo del bosque. No necesitas perseguirlas. Simplemente con caminar por un sendero, recoger leña o pisar mal una vez, puedes encontrarte cara a cara con la muerte. Los conocedores del Amazonas tienen una regla: nunca poner la mano donde no puedas ver. Nunca pisar donde no puedas ver. Nunca asumir que el suelo está vacío. Porque en el bosque profundo, lo que parece vacío rara vez lo está. Pero hay una criatura en el bosque profundo que no necesita trucos. No necesita veneno, ni sorpresa, ni invisibilidad microscópica. No necesita ser silenciosa, ni esperar emboscada durante días. Necesita solo lo que es. El jaguar. Pantera onca. El mayor felino del continente americano. El tercer felino más grande del mundo, después del tigre y el león. Y a diferencia de sus primos africanos y asiáticos, el jaguar no persigue a su presa por la sabana. No la agota corriendo durante kilómetros. La acecha durante horas.
a veces durante días enteros, con una paciencia que solo puede describirse como sobrenatural. Estudia sus movimientos, conoce sus rutinas, espera el momento perfecto. Y cuando finalmente ataca, lo hace de una manera única entre todos los grandes felinos del planeta. Muerde directamente en el cráneo. No en el cuello, como hacen los leones. No por la espalda, como los tigres. En el cráneo, con una mordida tan poderosa, casi 1500 newtons de fuerza por centímetro cuadrado, que puede perforar el hueso y llegar al cerebro de su presa. Es la mordida proporcionalmente más fuerte de todos los grandes felinos del mundo. Una muerte instantánea, silenciosa, limpia, sin lucha prolongada. Y aquí está lo extraordinario. El jaguar puede matar prácticamente cualquier cosa que viva en el Amazonas. Capibaras, ciervos, monos, perezosos, caimanes adultos, tortugas gigantes, cuyos caparazones perfora con esa mordida única, anacondas. Sí, incluso anacondas. Es uno de los pocos depredadores del planeta capaz de matar a otro depredador apex sin esfuerzo aparente. El jaguar es, además, uno de los pocos grandes felinos que ama el agua. Nada con facilidad. Caza peces. Persigue caimanes en su propio elemento. No tiene zonas de exclusión dentro del Amazonas. El bosque, el río, los pantanos, todo es su territorio. Los pueblos indígenas del Amazonas no lo ven como un depredador, lo ven como algo más, como un guardián, como la encarnación viva del poder de la selva. En la mitología de muchas culturas amazónicas, el jaguar es el animal psicopompo, el que guía a las almas entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Los chamanes más respetados de algunas tribus llevan nombres que se traducen como jaguar. Vestirse con su piel en ciertas culturas era el privilegio exclusivo del líder espiritual. Algunos lo llaman el que mata de un solo golpe. Y lo dicen con una mezcla de miedo y reverencia que lo explica todo. En el bosque profundo, el jaguar no es el rey porque nadie lo desafíe abiertamente. Es el rey porque nadie que lo desafíe vive lo suficiente para contarlo. Hoy, el jaguar se enfrenta a su mayor amenaza histórica, la deforestación y la caza furtiva, especialmente por sus colmillos y su piel. Su población ha disminuido drásticamente en las últimas décadas, y aunque sigue presente en grandes extensiones del Amazonas, cada año su territorio se reduce. Si el jaguar desaparece, el Amazonas pierde a su guardián. Y un bosque sin guardián dejará de ser lo que es. Antes de cerrar este recorrido, hay otras criaturas que merecen al menos una mención. Porque el bosque profundo no se acaba con las que ya vimos, ni de lejos. Está el escorpión amazónico, Titius cerulatus, cuyo veneno puede causar la muerte de niños pequeños en cuestión de horas y para el cual el antídoto no siempre llega a tiempo en las comunidades más alejadas. Está la oruga Lonomia obliqua, que parece inofensiva, pero cuyas espinas contienen un veneno que provoca hemorragias internas masivas. Tocarla por accidente puede ser fatal, y lo peor es que se camufla perfectamente en la corteza de los árboles. Está la pirarucú, un pez de hasta 3 metros de largo que respira aire en superficie y que, aunque no suele atacar humanos, puede causar lesiones serias con un coletazo. Está la anguila eléctrica, capaz de generar descargas de hasta 600 voltios, suficiente para paralizar a un caballo adulto que esté bebiendo en la orilla. Y están los mosquitos. Sí, mosquitos,
los más pequeños y los más mortales. Porque transmiten malaria, dengue, fiebre amarilla, leishmaniasis. A lo largo de la historia, han matado a más personas en el Amazonas que todos los grandes depredadores juntos. A veces, lo más peligroso del bosque profundo no es lo que ves, es lo que apenas oyes zumbar cerca de tu oído al anochecer. El bosque profundo del Amazonas no es un lugar hostil. No fue diseñado para matar al ser humano. No tiene voluntad ni planes. Simplemente funciona con reglas distintas a las nuestras. Reglas que llevan millones de años perfeccionándose, sin que nosotros tuviéramos voz ni voto en su desarrollo. Cada criatura que vive ahí es el resultado de una negociación brutal y perfecta con el entorno. La hormiga que duele para protegerse, la rana que brilla para advertir, la araña que lanza pelos para escapar, el jaguar que mata en silencio porque así lo exige el orden natural. Todas tienen su lugar, todas son necesarias y todas, sin excepción, exigen respeto. Nosotros, que llevamos apenas unos siglos explorando ese mundo, todavía estamos aprendiendo a leerlo. Y a veces lo leemos mal. Lo tratamos como si fuera un parque temático con riesgos controlables. Y el Amazonas, con calma, nos recuerda que no lo es. Lo que más impresiona del Amazonas no es lo que ya sabemos, es lo que todavía no. Porque cada año los científicos describen decenas de especies nuevas, nuevos venenos, nuevos comportamientos que nadie había documentado, nuevas estrategias de supervivencia que ni la imaginación humana habría podido inventar. El bosque profundo sigue guardando secretos que ninguna cámara ha capturado todavía, criaturas que ningún científico ha podido nombrar. Y quizás esa es la lección más profunda del Amazonas, que después de todos nuestros avances tecnológicos, de toda nuestra arrogancia como especie, sigue habiendo un lugar en la Tierra donde somos visitantes y donde, si no aprendemos a movernos con respeto, no somos los depredadores, somos la presa. ¿Cuál de estas criaturas te pareció más inquietante? ¿Hay alguna que ya conocías de antes? ¿Hay alguna que crees que debería haber estado en la lista? Cuéntamelo abajo en los comentarios. Me encanta leerlos a todos. Y si este viaje al corazón salvaje del planeta te dejó con ganas de más, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, activa la campanita y nos vemos en el próximo video. Te aseguro que el siguiente lugar que vamos a explorar es aún más extraño.